Socialización y retroalimentación significativa. Integrantes: Cindy Milena Banqués Martínez, Petrona Isabel Guzmán Vergara, Marta Cecilia Ramos Valencia, José Alexander Ruiz, Borisimar Díaz. Tutora: Gloria Consuelo Gómez Buitrán. Introducción. La educación intercultural es un enfoque pedagógico que se busca reconocer y valorar la diversidad cultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la convivencia pacífica, el respeto, la tolerancia y el diálogo. En esta presentación nosotros buscamos explicar cuáles son los conceptos clave que giran en torno a la interculturalidad. Analizaremos aquellas tensiones que surgen en su implementación y destacaremos esas buenas prácticas y experiencias en el contexto educativo. Además, abordaremos la educación intercultural desde su teoría, analizando los fundamentos que la sustentan y las herramientas pedagógicas que facilitan su aplicación. Examinaremos cuáles son esas experiencias relevantes en Colombia y Latinoamérica que demuestran este impacto positivo que ha tenido el enfoque intercultural en las construcciones de sociedades más diversas e inclusivas. ¿Qué es la educación intercultural? Nosotros entendemos que este es un enfoque pedagógico que busca reconocer y valorar la diversidad cultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se basa en el respeto, en el diálogo, la tolerancia, la buena convivencia pacífica, la comprensión mutua entre las diferentes culturas existentes, que su objetivo es construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Para el Ministerio de Educación, la educación inclusiva e intercultural es una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que trasciende la dicotomía de lo tradicional, asociada al concepto de exclusión que permite pensar en un modelo educativo abierto y generoso que atiende a la diversidad como una característica inherente no solo al ser humano, sino a la vida. Con esta apuesta se propone avanzar en el cierre de brechas de inequidad mediante el pleno ejercicio de derechos y el acceso a las oportunidades a través de mediante estructuras políticas públicas que contribuyan a la conciliación de una paz estable y duradera. Saludos, mi nombre es José Ruiz. Hablaré un poco sobre esos conceptos relevantes dentro de la educación intercultural. El primero es el mismo concepto de interculturalidad, que es cuando nos referimos a esa visión social frente a la interacción que tienen y la coexistencia que tienen varias culturas que habitan un espacio o un territorio particular. Por otro lado, tenemos la identidad, que son las características, los rasgos y, que le dan una particularidad al sujeto dentro de un todo y distinguiéndolo del mismo. La cultura al hablar de cultura nos referimos a ese sistema de costumbres y identidades particulares de un grupo de pobladores dentro de un territorio. Y otro concepto muy relacionado es la diversidad cultural, que es de esos diferentes sistemas culturales, puede ser dentro de un mismo territorio. La multiculturalidad, entonces, está sujeta a, a que varias culturas confluyan en un territorio. Aún en esa multiculturalidad, aún no hablamos de una interacción entre las mismas, no es importante para que exista. Es descriptivo como nos lo dice Walsh. Pluriculturalidad, entonces en este concepto ya hablamos de una coexistencia, de una multiplicidad de culturas y esas culturas conforman un territorio, una región o una nación. La transculturalidad es un fenómeno de siempre, le tenemos una especial visión actual por los fenómenos migratorios que ocurren en los diferentes continentes por los factores sociales. Aquí este concepto está referido a esa influencia y adaptabilidad que tienen esas culturas que tienen que migrar de sus territorios a otros, impactando a estos lugares a donde llegan. La reafirmación cultural es muy importante dentro de la interculturalidad porque aquí es donde hay una resiliencia de los pueblos, de las culturas, em, frente al no perder sus identidades y se genera fomento de la misma y reforzamiento y exposición de sus saberes ancestrales para preservar su cultura. Cuando hablamos de educación propia,
de este concepto se desprende el poder desarrollar procesos educativos a partir de los saberes ancestrales, de las costumbres propias de los pobladores, ojalá por parte de sus mismos pobladores, y aquí se diseña ese sistema educativo a partir de las identidades de esa cultura o de las culturas que habitan ese territorio de manera particular. Gracias. Tensiones que existen en el contexto, en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. En la educación intercultural podemos decir que tiene un enfoque inclusivo donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural. Algunas ideas importantes son que las políticas interculturales surgen tanto en el contexto europeo como en el contexto latinoamericano a partir de la época de la colonia. Hablando de Colombia, entonces podemos decir que el contexto histórico y político asociado a la educación para la diversidad étnica y cultural podemos eh, sabemos que ese reconocimiento se da a partir de 1991. En el proceso del reconocimiento de la diversidad cultural se ha visto la necesidad de descolonización que permite que los países de América dejen de un lado la influencia de las culturas occidentales y se centran en la búsqueda de su propia identidad. En estas tensiones, en búsqueda de implementar con mayor fuerza una educación intercultural que cambie por completo el pensamiento de las personas en busca de una sociedad más justa, donde se respete y se reconozca la diversidad. Sabemos que existen diferentes aportes de autores importantes. Entre ellos encontramos a Paulo Freire, Catherine Walsh, Gunther Diez, William Mina y Bonaventura de Sousa. Pues aquí el que más llama la atención son las posturas de Paulo Freire, donde parte del principio que para educar a las personas hay que conocerlas, respetarlas y acogerlas en su diversidad. Para lograrlo es importante el respeto, aceptación y potenciación de la cultura, lenguaje y las experiencias de los educandos. Por ejemplo, Catherine Walsh también nos enseña que la educación intercultural solo tendrá significado, impacto y valor cuando es asumida de manera crítica como acto pedagógico político que procura intervenir en la refundación de la sociedad. Tensiones que prácticas y experiencias del sistema educativo desde la educación intercultural en los contextos de enseñanza y aprendizaje. La educación intercultural se ha convertido en una herramienta fundamental en las sociedades cada vez más diversas, ya que promueve el respeto, la comprensión y la valoración de la diversidad cultural tanto dentro como fuera del aula. A continuación se presentan algunas buenas prácticas y experiencias que se han implementado con éxito en el sistema educativo. Incorporar en el currículo contenidos y perspectivas de diferentes culturas. Promover el aprendizaje de lenguas indígenas y minoritarias. Fomentar el estudio comparativo de culturas. En pedagogía, utilizar metodologías de enseñanza participativas e inclusivas. Fomentar el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes culturas. Utilizar recursos de aprendizaje auténticos. En la organización escolar, crear un ambiente escolar inclusivo y acogedor. Desarrollar programas de formación para el profesorado en educación intercultural. Promover la participación de las familias y las comunidades en la vida escolar. Dentro de las experiencias exitosas podemos citar el programa de aula intercultural desarrollado en España, el programa de escuela intercultural desarrollado en México, el programa biculturalismo desarrollado en Canadá y el de programa de educación intercultural Wayuu desarrollado en Colombia, el cual se basa en los principios de la educación buscando fortalecer la identidad cultural del pueblo Wayuu y promueve el respeto a sus saberes ancestrales. Muchas gracias. En Colombia, con la entrada en vigor de la ley en etnoeducación, se consiguieron avances significativos en cuanto a la inclusión y la aceptación de la diversidad. Hay que decir que a través del Ministerio de Educación, esos avances en educación básica que ahora se vienen mostrando en educación superior cuando comienzan a hablar de inclusión e interculturalidad, han quedado pobres desde el punto de vista legal.
Mas, sin embargo, se tienen algunos pequeños pininos, como lo podemos ver en la presentación, Bogotá, Medellín, en algunas instituciones de esta ciudad donde se están haciendo algunas especies de piloto en cuanto a educación intercultural bilingüe. A nivel de Latinoamérica, podemos decir que esos avances se vienen dando hace mucho tiempo, casos puntuales como México, Chile, Venezuela, Bolivia, podríamos decir incluso España, donde están teniendo en cuenta ahora no solamente a las poblaciones nativas, sino a las poblaciones migrantes. Para hablar de pertinencia y de lo conveniente que es la educación intercultural en este momento, tengo que decir que sí, es algo que se necesita si como sociedad queremos prosperar, queremos conseguir que seamos todos aceptados desde las diferencias. La interculturalidad debe ser la educación del futuro. Debemos seguir luchando fuerte porque estas diferencias sean aceptadas y lograr que esas hegemonías, esos grupos poderosos, nos acepten a todos como somos y podamos vivir en paz y armonía. Gracias.